Estaba sujetando el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos cuando escuché sus palabras atravesando la línea como cuchillas afiladas. Mir, doña Elena, voy a ser directo con usted, su voz irrita. Los niños ya no van a poder atender sus llamadas. Necesitamos paz aquí en casa. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía succionar todo el aire de mis pulmones. Por primera vez en 63 años de vida, alguien había logrado hacerme sentir que mi propia existencia era una molestia. Mi voz, la misma que acunó a mi hija durante noches febriles, que cantó canciones de cuna a mis nietos cuando bebés, que susurró oraciones en momentos de desesperación, ahora era un problema a ser eliminado. No lloré en ese momento, simplemente me quedé allí, parada en la cocina de mi casa vacía, mirando el calendario en la pared donde marcaba con corazones rojos los días en que conversaba con Pedro y Lucas. Eran tantos corazones, habían sido tantos. Diego, mi yerno, acababa de cortar el último hilo que me conectaba a mis nietos, y lo peor de todo era saber que mi hija Clara estaba del lado de él, en silencio, dejando que aquello sucediera. La mujer que cargué en el vientre por 9 meses, que protegí de todo mal del mundo, que le enseñé a ser fuerte e independiente, ahora me abandonaba sin decir una palabra. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó al suelo de cerámica con un sonido hueco que resonó por la casa. Fue entonces que mis rodillas cedieron y me derrumbé allí mismo, apoyada en el armario donde guardaba los dibujos que Pedro había hecho para mí en el Día de las Abuelas. Abuela, eres la más linda del mundo, decía uno de ellos, escrito con letras torcidas y coloridas. ¿Cómo algo tan puro se había transformado en esto? 7 meses antes, todo había comenzado de forma casi imperceptible. Yo llamaba para hablar con mis nietos, y Clara atendía con aquel tono apresurado, diciendo que ellos estaban ocupados con la tarea, baño, cena, sueño, siempre alguna cosa. Al inicio, yo creía, yo era madre, entendía las prisas de criar 2 niños, pero las excusas fueron haciéndose más frecuentes, más elaboradas, y el desconfort en la voz de mi hija fue haciéndose imposible de ignorar. Cuando finalmente conseguía hablar con Pedro o Lucas, eran conversaciones cortas, apresuradas, como si alguien estuviera cronometrando cada segundo. Yo podía oír la tensión incluso a través del teléfono, aquella sensación de que algo no estaba siendo dicho. Mi vida entera había sido construida en torno de mi familia. Quedé viuda a los 45 años, cuando Clara tenía apenas 12. Mi marido Arnaldo murió en un accidente de coche volviendo del trabajo, en una noche lluviosa de junio que cambió todo. De una hora para otra, yo me vi sola con una adolescente y una pila de cuentas para pagar. La pensión no era suficiente, entonces yo trabajé. Trabajé como nunca había trabajado en la vida. Fui secretaria durante el día y limpiadora durante la noche. Planché ropa para fuera los fines de semana. Vendí pasteles, salados, cualquier cosa que pudiese rendir algún dinero. Mi única misión era garantizar que Clara tuviese todo lo que necesitaba: escuela buena, ropa decente, libros, un futuro. Yo me acuerdo de despertar a las 5 de la mañana y volver para casa después de las 11 de la noche, encontrando a Clara ya durmiendo con los cuadernos abiertos sobre la cama. Yo besaba su frente y arreglaba los libros con cuidado para no despertarla. Nunca reclamé, nunca dejé que ella viese mi cansancio o mi tristeza. Yo guardaba mis lágrimas para la ducha, donde nadie podía oírme. Mi amor por ella era mayor que cualquier dolor, y yo tenía certeza, absoluta certeza, de que un día ella entendería el sacrificio que yo había hecho. Clara creció, se formó en administración, consiguió un buen empleo. Yo lloré de orgullo en la graduación de ella, sentada en la tribuna del gimnasio, viendo a mi niña recibir el diploma con honores académicos. Todo había valido la pena. Todas aquellas noches sin dormir, todos aquellos almuerzos saltados, todas aquellas horas de soledad, todo había llevado hasta aquel momento. Fue cuando ella conoció a Diego. Él era encantador, bien vestido, hablaba con aquella confianza que impresionaba. Trabajaba con marketing en una empresa grande. En la época, yo hasta gusté de él. Pensé que él fuese a cuidar bien de mi hija,
que él fuese a valorar la mujer increíble que ella era. El casamiento fue lindo. Yo gasté mis economías para ayudar con la fiesta, para garantizar que Clara tuviese el día de los sueños de ella. Usé mi aguinaldo entero para pagar parte del buffet. No me importó. Veía la sonrisa en el rostro de ella, y sabía que había hecho lo correcto. Diego parecía agradecido, parecía un buen hombre. En aquel día, bailando con Clara en la pista, yo pensé que finalmente podía respirar aliviada. Mi hija estaba segura, amada, feliz. Mi trabajo como madre estaba completo, o este por lo menos era lo que yo creía. Cuando Pedro nació, 2 años después, yo renací junto. Ser la abuela trajo de vuelta una alegría que yo pensaba haber perdido cuando Arnaldo murió. Iba a su casa 3 veces por semana para ayudar. Cuidaba del bebé, para que Clara pudiera descansar. Hacía comida, limpiaba la casa, lavaba ropa, todo sin que nadie lo pidiera. Yo simplemente quería ser útil. Quería estar cerca de mi nieto. Quería formar parte de aquella nueva familia que se estaba formando. Lucas vino 3 años después, y mi felicidad se multiplicó. 2 nietos. 2 razones para despertarme todos los días con esperanza. Pero fue después del nacimiento de Lucas que las cosas comenzaron a cambiar. Diego empezó a hacer comentarios sutiles. La señora no necesita venir siempre, doña Elena. Nosotros podemos encargarnos. Creo que es mejor que establezcamos una rutina solo nuestra aquí. Los niños necesitan acostumbrarse a nosotros, no depender de la abuela todo el tiempo. Yo intentaba no tomarlo como algo personal. Entendía que ellos querían autonomía como familia. Entonces reduje mis visitas. Pasé a ir solo una vez por semana, siempre llevando algo, un pastel, un pollo asado, juguetes para los niños. Pero aún así, sentía que estaba incomodando. Diego nunca decía hola cuando yo llegaba, apenas saludaba de lejos y se encerraba en su oficina. Clara se ponía tensa, apresurada, como si estuviera ansiosa para que mi visita terminase pronto. Fue entonces que empecé a llamar más. Si no podía estar presente físicamente, al menos podía oír la voz de mis nietos por teléfono. Pedro me contaba sobre la escuela, sobre los amigos, sobre el dibujo que estaba viendo. Lucas, aún pequeño, decía cosas sin sentido que me hacían reír hasta que me dolía la barriga. Aquellas llamadas eran el mejor momento de mi día. Yo planeaba lo que iba a preguntarles, preparaba historias para contar, solo para tener aquellos minutos de conexión. Era todo lo que me quedaba. Pero las cosas empeoraron progresivamente. Clara empezó a atender mis llamadas con impaciencia. Mamá, están ocupados ahora. Mamá, llama más tarde. Mamá, no puedo ahora. Y cuando yo preguntaba cuándo sería un buen momento, ella se quedaba vaga, evasiva. Yo te aviso, pero el aviso nunca venía. Empecé a llamar en horarios diferentes, intentando adivinar cuándo sería conveniente. Mañana, tarde, noche. Nada parecía funcionar. Y entonces vino aquella llamada de Diego. Aquellas palabras terribles que aún resonaban en mi cabeza. Mi voz irrita, mi voz. La única cosa que yo aún podía ofrecer a mis nietos era un problema. Si estás acompañando este relato y te gustaría seguir recibiendo historias reales como esta, sobre superación, familia y renacimiento, considera suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que compartiré aquí. En los días siguientes a aquella llamada, yo entré en un estado que solo puedo describir como luto. Luto por algo que aún estaba vivo, pero que me había sido arrancado. Yo me quedaba horas mirando para las fotos de mis nietos esparcidas por la casa. Pedro con 2 años, riendo en mi regazo en el parque. Lucas recién nacido, durmiendo en mi pecho. Los dos juntos, disfrazados de superhéroes en el último cumpleaños que yo había sido invitada, hace más de 8 meses. Yo intentaba llamar a Clara, pero ella no atendía más mis llamadas. Mandaba mensajes cortos, secos. Estamos bien, mamá. Después hablamos. Pero el después nunca llegaba. Yo empecé a cuestionar todo sobre mí misma. ¿Será que mi voz era realmente irritante? ¿Será que yo hablaba demasiado? ¿Será que yo era pesada, inconveniente e insoportable? Grabé mi propia voz en el celular y me quedé escuchando,
intentando encontrar el problema. Pero todo lo que yo oía era la voz de una mujer cansada, una voz que cargaba años de trabajo duro y sacrificio, una voz que había acunado a su hija en los peores momentos, una voz que debería representar amor y seguridad, no irritación. Fue mi vecina, doña Eunice, quien percibió mi estado. Ella tocó a mi puerta con un bizcocho de maíz, y me encontró llorando en la sala, aún en pijama a las 3 de la tarde. Elena, ¿qué está pasando contigo? Yo me derrumbé, conté todo, cada detalle doloroso. Doña Eunice escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, ella sujetó mis manos con firmeza y dijo algo que cambió todo. Esto no se trata de tu voz, Elena, esto se trata de control. Él está aislando a tu hija y a tus nietos, y ella lo está permitiendo. Aquellas palabras me golpearon como un rayo. Control, aislamiento. De repente tantas cosas comenzaron a tener sentido. La forma como Diego siempre tenía una excusa para que Clara no fuera a visitarme sola, como él monopolizaba las decisiones de la familia, como Clara había cambiado a lo largo de los años, quedándose más callada, más sumisa, más distante. Yo había interpretado todo como evolución natural del matrimonio, como madurez. Pero ¿y si fuese algo más siniestro? Empecé a investigar, llamé a antiguas amigas de Clara, personas que ella se había alejado después del matrimonio. Todas tenían la misma historia. Diego no apreciaba las amistades de ella, siempre tenía alguna crítica, alguna razón para que no saliera. Hablé con la madre de una compañera de trabajo de Clara, y descubrí que había rechazado 2 ascensos, porque Diego decía que ya trabajaba demasiado, y necesitaba enfocarse más en la familia. Cada pieza del rompecabezas iba encajando, formando una imagen que me repugnaba, pero la revelación real vino de un lugar inesperado. La maestra de Pedro en la escuela era conocida de una prima mía. En un encuentro casual en el supermercado, ella mencionó que estaba preocupada por Pedro. Había cambiado de comportamiento en los últimos meses, volviéndose más retraído, más ansioso. Durante una actividad sobre la familia, había dibujado su casa, pero yo no estaba en el dibujo. Cuando la maestra preguntó sobre la abuela, él dijo en voz baja: papá dijo que la abuela ya no puede venir porque pone a todos nerviosos. Aquello me destrozó. Mi nieto, mi Pedro querido, había sido enseñado a verme como un problema. Diego no solo me estaba alejando, estaba envenenando la imagen que mis nietos tenían de mí, y Clara, mi hija, lo estaba permitiendo. No sabía qué era peor, la crueldad de él o la omisión de ella. Pero yo sabía una cosa: no iba a dejar que esto continuara. No después de todo lo que había enfrentado en la vida. No después de haber sobrevivido a la muerte de mi marido, a la pobreza, a la soledad. No había pasado por todo aquello para ser silenciada por un hombre que no sabía nada sobre sacrificio real. Planifiqué mi estrategia con cuidado. No quería ser explosiva o dramática. Quería ser estratégica. Esperé al cumpleaños de Clara, sabiendo que por tradición no podrían excluirme completamente. Sería demasiado obvio para amigos y familia. Llegué temprano, llevando el pastel favorito de ella, aquel de chocolate que yo siempre hacía. Diego abrió la puerta con una sonrisa forzada. Doña Elena, qué sorpresa. No era sorpresa ninguna. Clara me había mandado un mensaje frío el día anterior: habrá una comida aquí en casa mañana, si quieres venir. La casa estaba llena de gente, compañeros de trabajo, amigos de la pareja, vecinos. Clara parecía cansada, sonriendo mecánicamente a todos. Mis nietos corrieron hacia mí cuando me vieron, gritando: abuela, con aquella alegría pura que los niños tienen. Abracé a los dos con tanta fuerza que se rieron. Diego apareció inmediatamente, diciendo que los niños necesitaban ir a lavarse las manos antes de la comida. El mensaje estaba claro: no te quedes mucho tiempo con ellos. Esperé el momento adecuado. Después de que cantamos el cumpleaños feliz y cortamos el pastel, cuando las personas estaban dispersas por la casa conversando, me acerqué a Clara en la cocina. Ella estaba lavando platos, de espaldas a mí. Clara, necesito hablar contigo. Ella suspiró, sin voltearse. Mamá, hoy no, es mi cumpleaños. Exactamente por eso, porque te di a luz hace 36 años, y merezco al menos una conversación honesta. Ella finalmente se volteó. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas,
una tensión en el rostro que no existía antes. ¿Qué quieres, mamá? Quiero saber por qué me estás alejando de tus hijos. ¿Por qué dejaste que tu marido me prohibiera hablar con mis nietos? ¿Por qué estás fingiendo que no existo? Ella abrió la boca para hablar, pero Diego entró en la cocina en ese momento, como si tuviera un radar. ¿Todo bien aquí? Su voz era dulce, pero sus ojos eran duros. Estaba conversando con mi hija, respondí, firme. Él dio aquella sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. Doña Elena, creo que es mejor que no creamos un ambiente tenso hoy. Es un día de celebración. Tienes razón, Diego. Es un día de celebración, y me gustaría celebrar con mi hija, a solas. El silencio que se produjo fue eléctrico. Clara miraba de mí a Diego, como un animal atrapado entre dos depredadores. Fue entonces que lo vi. Vi el miedo en sus ojos. ¿Miedo de qué? De contradecir a su marido, de decir la verdad. ¿Sabes, Diego? Empecé, mi voz tranquila pero firme. Durante 36 años, yo fui la única persona en la vida de Clara. Cuidé de ella sola después de que mi marido murió. Trabajé 16 horas al día para que ella tuviera educación, comida, dignidad. Nunca pedí nada a cambio. Solo esperaba que, cuando yo envejeciera, tuviera a mi hija a mi lado, y a mis nietos. Él cruzó los brazos, su sonrisa desapareciendo. Nadie está impidiendo que la señora tenga a su familia. Solo pedimos un poco de espacio. Espacio, mi voz subió un tono. Usted dijo por teléfono que mi voz irrita. Prohibió a mis nietos atender mis llamadas. Eso no es pedir espacio, eso es borrarme. Clara finalmente habló, su voz débil. Mamá, no fue así exactamente. Entonces, ¿cómo fue, Clara? Explícame, porque desde donde estoy yo, parece que te has convertido en una extraña. Parece que te has olvidado de dónde vienes. Diego dio un paso al frente, amenazante ahora. Mire, doña Elena, la señora está sobrepasando los límites. Esta es nuestra casa, nuestra familia. La señora no. Y te callas. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Todos aquellos meses de dolor, humillación y silencio explotaron. No, Diego, tú no me vas a hablar así. Yo no soy tu subordinada. Yo soy la madre de tu esposa, y la abuela de tus hijos. Y no tienes derecho, ningún derecho, a borrarme de la vida de ellos. La gente en la sala contigua había dejado de conversar. Todos estaban escuchando. Diego se dio cuenta, su mandíbula tensa. Creo que es mejor que la señora se vaya. Me voy, pero no antes de decir una última cosa. Miré a Clara, directo a los ojos. Hija, yo no sé qué te pasó. No sé cómo la mujer fuerte que yo crié se convirtió en esta persona que se esconde detrás del marido. Pero quiero que sepas una cosa. Yo voy a estar aquí, siempre. Cuando recuerdes quién realmente eres, cuando decidas que mereces respeto y amor verdadero, yo voy a estar esperando, porque soy tu madre, y las madres no se rinden. Tomé mi bolso, y salí de aquella casa con la cabeza en alto, incluso con lágrimas escurriendo por mi rostro. No miré hacia atrás. Oí a Pedrito, llamando a abuela, no te vayas, y mi corazón se hizo pedazos, pero continué andando. Había plantado una semilla. Ahora solo podía esperar. 3 semanas pasaron en silencio total. Yo no llamé, no mandé mensajes, apenas esperé. Y entonces, un martes por la noche, mi teléfono sonó. Era Clara. Mamá, su voz estaba quebrada. ¿Puedes venir? Te necesito. No hice preguntas. Apenas tomé mis llaves y fui. Cuando llegué, Diego no estaba. Clara me recibió en la puerta, y vi a una mujer diferente, o quizás la misma mujer de antes, finalmente reencontrándose. Había llorado, mucho. Nos sentamos en la sala, y ella contó todo. Cómo Diego había comenzado a controlarla poco a poco, de formas tan sutiles que ella ni percibía. Cómo él la hacía sentir culpable por cada llamada mía, cada visita, cada momento que ella no dedicaba exclusivamente a él. Cómo la había aislado de amigas, familia, hasta de sí misma. Cómo ella había perdido su identidad en el matrimonio, volviéndose solo esposa y madre, nunca más Clara. Y cómo en aquella fiesta de cumpleaños, cuando yo la confronté, algo había despertado, un recuerdo de quién ella solía ser. Empecé a prestar atención. Mamá, ella dijo, tomando mis manos, en cómo él me habla, en cómo él desvaloriza todo lo que yo hago.
en cómo él controla hasta mis amistades, y me di cuenta de que estaba dejando a mis hijos crecer, pensando que eso es normal, pensando que los hombres pueden tratar a las mujeres así, pensando que las abuelas son desechables. Ella lloró tanto que mal conseguía hablar. Me disculpa, mamá, me disculpa por haber dejado que él haga eso contigo, con nosotras. Yo abracé a mi hija como no hacía hace años. Sentí el peso del arrepentimiento de ella, pero también su fuerza retornando. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella respiró hondo. Voy a luchar por mi familia, por mi verdadera familia. Voy a buscar ayuda, terapia. Voy a establecer límites, y voy a garantizar que mis hijos crezcan conociendo a su abuela, la mujer increíble que crió a su madre sola. Diego volvió una hora después, y nos encontró a las dos sentadas en la sala. La expresión de él cambió de sorpresa a rabia. Clara, yo pensé que habíamos quedado en... No, Diego, ella interrumpió, su voz firme por primera vez en años. Nosotros no quedamos en nada. Tú decidiste, solo, como siempre haces. Pero las cosas van a cambiar ahora. Mi madre hace parte de esta familia. Mis hijos van a tener contacto con su abuela. Y si tú no estás de acuerdo con eso, entonces quizás necesitemos repensar algunas cosas. Yo vi el momento exacto en que él percibió que había perdido el control. Intentó argumentar, manipular, hacerse la víctima. Pero Clara no cedió. Y yo estaba allí, silenciosamente, apenas apoyando a mi hija mientras ella encontraba su voz nuevamente, su propia voz, no la que había sido suprimida durante años. En los meses siguientes, el cambio fue gradual pero profundo. Clara comenzó terapia, individual y de pareja. Diego tuvo que enfrentar sus comportamientos, y no fue fácil. Hubo discusiones, llantos, momentos en que pensé que no iba a funcionar. Pero mi hija estaba determinada, y ver aquella determinación, la misma que yo tenía cuando la crié sola, fue una de las mayores alegrías de mi vida. Volví a ver a mis nietos regularmente. Pedrito me abrazó en uno de aquellos primeros encuentros, y susurró, abuelita, yo sabía que tú no nos ibas a dejar solos. Yo sabía. Lucas, aún pequeño demasiado para entender todo, apenas se ponía feliz de verme, y yo renací. Cada risa de ellos, cada historia, cada dibujo que hacían para mí, todo era un regalo que yo había pensado haber perdido para siempre. Clara me buscó un día, meses después, y dijo algo que guardé en el corazón. Mamá, tú me enseñaste a ser fuerte cuando yo era niña, pero yo me había olvidado. Fue tú confrontándome en aquel cumpleaños, no renunciando a tu dignidad, lo que me hizo recordar. Tú me salvaste de nuevo, como siempre me salvaste. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que aquel momento terrible, escuchar que mi voz irritaba, que ya no era bienvenida en la vida de mis nietos, fue el punto de inflexión, fue el dolor que necesitábamos sentir para despertar. Yo aprendí que el amor verdadero a veces significa confrontación, significa no aceptar migajas, significa recordar tu propio valor, incluso cuando todos a tu alrededor intentan convencerte de que no vales nada. Mi voz no irrita, mi voz cuenta historias de resistencia, de supervivencia, de amor incondicional. Es la voz que acunó a mi hija en las peores tormentas. Es la voz que ahora lee historias para mis nietos antes de dormir. Es la voz que se rehusó a ser silenciada, incluso cuando intentaron borrarme. Y es la voz que enseñó a mi hija que ella tampoco necesita ser silenciada, por nadie, jamás. Hoy yo sé que soy más que una abuela conveniente o una madre desechable. Soy el pilar que sustentó generaciones. Soy la historia de amor más pura que existe, aquella que persiste incluso cuando herida, que se mantiene de pie incluso cuando derribada, que brilla aún más fuerte después de la tormenta. Y cuando Juan me preguntó el otro día por qué había desaparecido por un tiempo, yo dije la verdad, porque a veces mi amor la gente olvida el valor de las cosas hasta casi perderlas. Pero lo importante es que nadie se perdió de verdad. Estamos todos aquí ahora. La mayor lección que llevo no es sobre perdón o reconciliación, es sobre dignidad, es sobre saber que no necesitas disminuir tu voz para caber en los espacios apretados que otros construyen para ti. Tú puedes, y debes, ocupar tu espacio completo, con toda tu historia, con todos tus sacrificios, con todo tu amor. Porque voces como las nuestras no fueron hechas para ser silenciadas, ellas fueron hechas para resonar a través de las generaciones, recordando a todos que el amor verdadero es inquebrantable, incluso cuando testado hasta sus límites, y que una madre, una abuela,
Una mujer que conoce su propio valor es una fuerza imposible de ser apagada.